Un saludo cordial a cada uno de ustedes por permitirme llegar a sus hogares y presentarles el mensaje de este domingo basado en la palabra de Dios. Quiero leerles un texto de la Escritura. Como siempre, nos fundamentamos en la palabra del Señor porque es lo que predicamos. Y hoy quiero invitarles para que vayan conmigo al Evangelio de San Lucas, o el libro de San Lucas, ya que técnicamente es un escrito histórico, pero lo consideramos como un evangelio. Leemos en San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 25, pero vamos a dejarlo hasta el versículo 17, ya que el texto es un tanto extenso. Dice así la Escritura: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Caminando con Jesús en la tristeza. El versículo que leímos al final dice: ¿por qué estáis tristes? El relato continúa. Ellos se sorprenden de que una persona que se acerque a estos dos que van caminando para Emaús, de Jerusalén a Emaús, a 60 estadios estaba esa aldea, aproximadamente unos 11-12 kilómetros. Se extrañan de que Jesús les preguntara algo que había sido noticia de todos esos días. Era, por decir algo, noticia de primera plana. Hombre que se hace pasar por Dios es crucificado. Así dijeran los medios de comunicación hoy. Jesús había sido crucificado, había sido asesinado, murió y fue sepultado. Y había una honda y una profunda tristeza en todos los discípulos y conocidos que estaban muy cercanos a Jesús. Y ahí iban dos de ellos. Ellos se extrañan y le dicen: ¿cómo es posible que nos estés preguntando estas cosas? Eres el único forastero que no ha sabido nada de esto. Y él todavía dice: ¿qué cosas? Para que ellos se expresaran. Caminan y entonces le dan la oportunidad a Jesucristo, quien se había acercado después de haber resucitado, sin que ellos lo reconocieran. No porque era tarde, sino porque era una obra del Espíritu Santo, una obra del Señor, de que ellos no le conocieran todavía, puesto que al final lo identifican. Y habían estado con Jesús por mucho tiempo, era como para que reconocieran muy bien su voz y el semblante y todo ello. Pero en fin, el asunto es de que el Señor toma el tema, lo aborda y les empieza a explicar la razón del por qué todos esos acontecimientos se habían dado. Empezando desde Moisés, les explica acerca de la muerte de Jesús, cómo era tan necesario de que todo eso aconteciera, les iba explicando. Y cuando llegan a la aldea y específicamente al lugar donde tenían ellos su habitación, el Señor hace como que se va, pero ellos casi le obligan para que se quede con ellos, y el Señor accede. Cuando ya están en la mesa para la cena, sucede algo especial. El Señor toma la iniciativa, ora por el pan, lo parte, que era una comida normal, cotidiana, y se lo da. Y en ese momento se dan cuenta, reconocen que se trataba
de su Maestro, de Jesucristo. Sus ojos estaban velados, no lo podían reconocer, pero en ese momento se dan cuenta de que se trata de Jesús, su Señor, su Maestro. Pero también el Señor desaparece porque su función ahí ha finalizado. Ellos se llenan de gozo, están tan entusiasmados, una fuerte carga de adrenalina los envuelve y dejan ahí la mesa servida, el pan listo para comerlo y van de regreso a Jerusalén a dar las buenas nuevas de que habían visto a Jesús. ¿Dónde quedó la tristeza que les acompañaba? Había desaparecido. ¿Cuántas personas hoy están atravesando una profunda tristeza por un acontecimiento inesperado y sobre todo en estos días de enfermedad? Personas llorando a sus seres queridos o personas que han tenido algún tipo de pérdida. ¿Cuántas veces usted ha estado profundamente triste y no ha encontrado consuelo tan fácilmente? Esa experiencia la hemos tenido todos los seres humanos. En algún momento de nuestra vida nos encontramos con una profunda tristeza. ¿Cómo estaban los discípulos después de la noticia de que Jesucristo había sido crucificado, que había sido muerto, que estaba sepultado? ¿Cómo estarían los discípulos? Estaban muy tristes. Estaban sin esperanza, porque tenían la esperanza, de acuerdo al texto, de que el Señor los iba a redimir del imperio romano que tenía subyugado al pueblo de Israel. Y ahora era tercer día ya que él había sido sepultado. Veamos entonces lo que sucede en este pasaje brevemente, porque no lo podemos tratar todo a cabalidad en este espacio. Primeramente, los discípulos en su tristeza, en ese ambiente de soledad y de tristeza, Jesús se acerca a ellos para acompañarles, para consolarles. Primero, Él conocía la situación de ellos, sabía que estaban tristes, sabía que estaban desconsolados y era necesario apoyarlos, ayudarlos. Él sabía la situación que estaban pasando y entonces se acerca precisamente para ayudarlos. A nosotros los cristianos no nos queda la menor duda de que el Señor conoce nuestra situación cada día de nuestra vida. Él sabe muy bien cuando estamos alegres, cuando estamos felices, cuando estamos cansados y sabe también cuando estamos tristes. Y Él se acerca siempre para ayudarnos, para consolarnos y para fortalecernos. Dios conoce su situación. Dios conoce mi situación. Sabe de mis temores, sabe de mis tristezas. Pero qué satisfactorio es contar con Jesús en nuestro caminar diario. Pero algo que se observa también aquí en el texto es que el Señor toma la iniciativa para unirse a estos dos discípulos y acompañarle. No son ellos quienes le invitan, el Señor se hace presente sin que ellos se dieran cuenta de dónde apareció. El Señor toma la iniciativa para apoyarles, para ayudarles. Y eso es así siempre. El Señor siempre toma la iniciativa para bendecirnos. La puerta está abierta. Él tomó la iniciativa de venir a este mundo, morir en la cruz del Calvario, dejarnos así un espacio a todos para que podamos permitirle a Él acompañarle en nuestra vida y que sea constantemente nuestro compañero fiel en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, en las buenas y en las malas. Él está acompañando a usted y Él está acompañando a multitudes en su camino diario.
No es asunto de que con Él todos los problemas van a desaparecer, no. La diferencia es que estando con Jesús, permitiéndole a Jesús que le acompañe a usted en su vida, las cosas serán mejores que si Él no estuviera. Las luchas, las pruebas, las dificultades se pueden enfrentar de una mejor manera, de una mejor forma, estando con Jesús a nuestro lado. Así es de que Él se acerca para apoyarlos y ayudarlos, tomando así la iniciativa. Además, en la tristeza que estos discípulos tenían, Jesús les da las razones muy válidas para que ellos superaran esa tristeza. La pérdida de su maestro era muy necesario. Es por ello que Él se acerca y les dice en los versículos siguientes, específicamente en el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, estos acontecimientos negativos que les han sucedido a ustedes eran necesarios. Lo que le sucedió a su maestro era necesario para un logro mayor, y eso ya le da un sentido a la vida y un mejor sentido a la manera de interpretar los hechos que los tenían tristes. Es decir, la pérdida de Jesús era necesario para que todo el mundo alcanzara el beneficio, fuera impactado por ese gran acontecimiento al encontrar el perdón de los pecados y la vida eterna. Y se los explicó con la Escritura. Empezando desde Moisés, les fue explicando poco a poco por qué razón era necesario que Jesús muriera, o que Él muriera precisamente. Uno de ellos después dice, y sus corazones ardían cuando Él les estaba explicando todo ello. Es decir, Jesús les explica, les da razones para que no estén tristes. ¿Qué razones tenemos hoy nosotros para no entristecernos? Siempre nos entristecemos. Pablo fue muy claro cuando hablaba de la pérdida de los seres queridos y decía que no debemos de estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, la tristeza siempre va a llegar a nosotros, pero se puede superar cuando tenemos la presencia de Jesús y en Él sabemos de que nada va a acontecer como un hecho aislado, sino que, como decimos siempre, el Señor tiene siempre el control. Y el apóstol Pablo dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Está usted triste? ¿Cuál es la tristeza que a usted más le embarga hoy en su vida, en su familia? ¿Por qué se ha llenado de tristeza? Bueno, hay muchas razones, pero quiero decirle, si usted le invita a Jesús que le acompañe, si usted le permite que Jesús le ministre a través del Espíritu, a través de la palabra, usted se va a dar cuenta que siempre habrá más razones para que estemos contentos con Él a nuestro lado. Y por último, en la tristeza que embargaba a estos dos discípulos, el Señor les reveló plenamente quién era Él. De repente, los ojos de ellos lo pudieron identificar cuando les estaba sirviendo el pan, cuando les estaba sirviendo la cena, la comida. No es que era la Santa Cena o la Pascua, era una comida normal. Y que cuando ellos se dan cuenta que se trataba de Jesús, que lo identificaron como su Señor resucitado. Y entonces la tristeza desaparece, porque lo habían invitado a entrar en casa para que comiera con ellos. Le dieron de comer en algún sentido, aunque fue el Señor quien empezó a servirles, tomando Él la iniciativa. Y en ese momento, cuando los ojos se les abren y lo identifican, el gozo llega a sus vidas, el gozo llega a sus corazones.
y se alegran, se regocijan de que Jesús está vivo. Esa tristeza desapareció, esa aflicción se les fue de sus vidas cuando reconocieron que Jesús había resucitado. Y que no solamente había resucitado, sino que ahora estaba con ellos y que podía estar en todas partes. Se llenaron de tanta energía que dejaron la mesa ahí servida y regresan a Jerusalén, contentos y felices, encontrándose allá con otro grupo, testificando también que Jesús había resucitado. Siempre habrá tristeza en la vida. Pero el invitar a Jesús para que nos acompañe a caminar en esta vida, para que cuando lleguemos al ocaso de nuestra existencia, aún con todo lo que pueda pasar en nuestra vida, vayamos satisfechos, vayamos gozosos y no lamentándonos. Jesús nos da esa fortaleza porque Él resucitó. Se levantó de entre los muertos, se les apareció a los discípulos, les acompañó aún, literalmente, a muchos de ellos, a veces en el mar, aquí camino de Jerusalén a Emaús, entre otros. Y el Señor quiere acompañarle a usted en su caminar diario. Quiere estar con usted todos los días de su vida. Invítele para que Él sea siempre su compañero de viaje por esta vida. No caminemos solos, no avancemos solos en este mundo lleno de tantos riesgos y peligros. Invitemos a Jesús para que nos acompañe siempre. Usted que ya lo ha hecho, dele gracias a Dios porque Él es fiel en guiarlo y en apoyarlo en ese caminar. Y si alguien no lo ha hecho, invite a Jesucristo para que Él le acompañe. Y en momentos de tristeza, de dolor o de alegría, Él siempre estará a su lado para ayudarlo. Gracias por escucharme y quiero orar por ustedes. Padre que estás en gloria, gracias por Jesucristo que ha venido, Señor, a darnos consuelo y esperanza en este mundo que está en crisis. Gracias porque si te buscamos, Señor, si solicitamos tu ayuda, tú estás dispuesto a ayudarnos. Bendice a todas las congregaciones que están, Señor, esperando tu ayuda en todo momento. Ayuda a aquellos que están tristes. Toca sus vidas, sus corazones, para que te reconozcan como Señor y Salvador y sean, Señor, llenos de gozo, llenos de alegría, a pesar de la situación terrible que está pasando en el mundo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por atenderme, por escucharme. Estuvo una vez más con ustedes el pastor Jorge López Escobar. Hasta pronto y que Dios bendiga a toda su familia.